Sin previo aviso, agarró bruscamente uno de sus pechos y lo apretó con tanta fuerza que dejó moretones cuando lo soltó de nuevo momentos después. ¡Ah! Gritó Kushida, con una voz que era una mezcla de dolor y placer. Arqueó la espalda y se levantó de la cama. Su cuerpo reaccionó instintivamente al trato brusco. El dolor atravesó el cuerpo de Kushida, pero no pudo evitar gemir en voz alta al mismo tiempo. Estaba claro que, a pesar de sí misma, estaba disfrutando de esta nueva faceta del dominio de Ayanokoji sobre ella. Continuó con este ataque en ambos pechos hasta que quedaron cubiertos de mordiscos y moretones como antes. Sus dedos se hundieron en su carne, dejando marcas rojas a su paso. ¿Te gusta esto, no? La voz de Ayanokoji era un susurro bajo y burlón en su oído mientras volvía a apretar su pecho. La respuesta de Kushida fue un gemido sin aliento, sus ojos se cerraron mientras las sensaciones la abrumaban. Sí, Ayanokoji-kun, una risa oscura escapó de los labios de Ayanokoji mientras se inclinaba hacia donde ella yacía tendida debajo de él, su boca encontró la de ella una vez más para otro beso brutal lleno de dientes, rechinando uno contra el otro mientras las lenguas se batían en duelo brutalmente dentro de sus bocas. Cuando finalmente se separaron jadeando por aire, Ayanokoji metió la mano entre ellos, sacando su ya dura polla de su confinamiento dentro de sus pantalones antes de posicionarse en la entrada de Kushida. Sin más preámbulos, él embistió sin piedad su apretado coño virgen, provocando gritos dolorosos que escaparon de lo más profundo de su pecho junto con corrientes de placer recorriendo cada fibra de su ser mientras ola tras ola se estrellaba contra ambos implacablemente. Kushida dejó escapar un gemido fuerte y doloroso cuando la enorme polla de Ayanokoji entró en su apretado coño virgen. Nunca había sentido algo así antes. Era insoportable y estimulante al mismo tiempo. ¡Ah! Gritó ella, arqueando la espalda mientras él continuaba embistiéndola con fuertes golpes que no dejaban lugar para la gentileza o la ternura. Sus grandes pechos rebotaban hacia arriba y hacia abajo con cada movimiento, dejando marcas rojas en ellos donde él los había mordido antes. A pesar del dolor, Kushida no pudo evitar disfrutar la sensación de ser tomada tan bruscamente por Ayanokoji. Su manejo brusco envió oleadas de placer recorriendo su cuerpo. Podía sentir que se estaba humedeciendo más entre sus piernas con cada momento que pasaba. Ayanokoji aprovechó este encuentro a su favor. Sus susurros, mezclados con órdenes sutiles, provocaron gemidos y quejidos en Kushida, lo que consolidó aún más su control. «Dime cuánto quieres esto», exigió, su voz un susurro áspero en su oído. Yo lo quiero», balbuceó Kushida, con la voz temblorosa, tanto por el miedo como por el deseo. «Te deseo a ti, Ayanokoji-kun». Sus jadeos y súplicas se convirtieron en una sinfonía retorcida, cada sonido era un testimonio de su poder sobre ella. Cuando sus deseos alcanzaron su punto álgido, Ayanokoji se apartó bruscamente. Kushida, presa de la pasión, dejó escapar un gemido de frustración. La miró fijamente, sin el ardor que había brillado momentáneamente en su interior. «Deberías rogar por ello», susurró Ayanokoji, su voz era un murmullo bajo que le envió escalofríos por la columna. La orden inesperada rompió la neblina de deseo que había nublado el juicio de Kushida. Un destello de desafío brilló en sus ojos, un desafío a su dominio. Pero el desafío se desvaneció rápidamente y fue reemplazado por una necesidad cruda que la sorprendió incluso a ella. «Por favor, Ayanokoji-kun», balbuceó, con la voz cargada de desesperación. «No pares», un esbozo de sonrisa se dibujó en los labios de Ayanokoji, un destello de diversión se dibujó en sus ojos, normalmente inexpresivos. La tenía exactamente donde la quería. Vulnerable, expuesta y completamente cautivada. Él se inclinó hacia adelante y su toque le provocó una descarga eléctrica. Sus movimientos se volvieron lentos y deliberados, cada toque era una exploración calculada que aumentaba su deseo. Kushida, atrapada en la red de su control, se rindió al placer que la invadió. Cuando Kushida finalmente llegó al clímax, su cuerpo se arqueó hacia atrás y un gemido de satisfacción escapó de sus labios. Ayanokoji la observó atentamente, con una expresión ilegible como siempre. Pero había algo diferente en él ahora. Un toque de satisfacción mezclado con algo completamente diferente. Mientras se acercaba a su propio clímax, Ayanokoji se apartó de Kushida y se colocó encima de ella. Con un movimiento rápido, liberó su espeso semen sobre su seductor cuerpo, cubriendo sus pechos, estómago y muslos con un pegajoso fluido blanco. Soltó un gruñido de placer mientras se reponía del subidón que lo había consumido momentos antes.
Kusida yacía allí jadeando pesadamente debajo de él mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder entre ellos. No podía creer lo mucho que disfrutaba que alguien como Ayano Koji la tomara tan bruscamente. Era algo que nunca había experimentado antes. Y, sin embargo, se encontró deseando más, aunque el sentido común le decía lo contrario. Durante toda la noche, Ayano Koji tomó a Kusida en todas las posiciones imaginables. Su resistencia parecía infinita y su dominio inquebrantable. La inclinó sobre la cama y la tomó por detrás con embestidas fuertes que no dejaban lugar a la delicadeza ni a la ternura. Cada embestida era poderosa, su agarre en sus caderas era fuerte mientras la embestía. Dios, Ayano Koji-kun, más fuerte, gimió Kusida, su voz tensa por el placer. Eres una puta por esto, gruñó Ayano Koji en respuesta, bajando la mano para golpearle el trasero con fuerza, provocando un grito de ella. Él yacía sobre ella, su peso sujetándola mientras la penetraba con fuerza desde arriba. Su pecho presionaba contra su espalda, el calor de su cuerpo la abrumaba mientras continuaba reclamándola. Eres mía, Kusida, murmuró contra su oído, su respiración caliente y pesada. Sí, sí, soy tuya, jadeó ella, su cuerpo retorciéndose debajo de él en éxtasis. Incluso se puso de pie y la tomó en posición de perrito, agarrándola con fuerza de las caderas mientras la penetraba por detrás. El ángulo le permitió penetrarla más profundamente y cada embestida la hacía gritar más fuerte. Tómalo todo, Kusida, ordenó, con su voz llena de autoridad. No puedo, es demasiado, gimió ella, aunque su cuerpo traicionó sus palabras al empujarlo hacia atrás. Sí, puedes, insistió, aumentando el ritmo hasta que ella casi gritaba de placer. Kusida se perdió en esos placeres y deseos. No pudo evitar disfrutar la sensación de ser tomada tan bruscamente por Ayano Koji. Su manejo brusco enviaba oleadas de placer a través de su cuerpo. Podía sentir que se estaba humedeciendo más entre sus piernas con cada momento que pasaba. Cada posición le proporcionaba un nuevo tipo de éxtasis, una forma distinta de rendición. Los susurros de Ayano Koji, sus órdenes y la fuerza de su presencia la mantenían al borde del placer y el dolor, difuminando las fronteras entre ambos hasta que se volvieron indistinguibles. Más, por favor, más, Kusida se encontró rogando, las palabras saliendo de sus labios sin pensar. Ayano Koji respondió embistiendo más fuerte, más profundo, con un control absoluto sobre ella. Eres mía para usarte, le recordó, con voz firme incluso mientras la empujaba hasta sus límites. Sí, solo tuyo, convino ella, con la mente nublada por el deseo. La noche transcurría, llena de los sonidos de su pasión. El roce de piel contra piel, los jadeos y gemidos, las palabras susurradas de dominio y sumisión. El mundo de Kusida se había reducido a solo eso, solo a él y a la abrumadora necesidad que la consumía. Cuando amaneció, su cuerpo era un lienzo de marcas, moretones, mordeduras y los restos de su éxtasis compartido. Ella yacía allí, agotada y satisfecha, con la mente y el cuerpo tambaleándose por la intensidad de su encuentro. Ayano Koji estaba de pie junto a la cama, mirándola con una expresión que era imposible de interpretar. Pero había un atisbo de algo en sus ojos, un destello de satisfacción al ver su cuerpo completamente destrozado. Lo has hecho bien, dijo finalmente, con un tono poco habitual en su voz, que era un claro indicio de aprobación. Kusida esbozó una débil sonrisa, su cuerpo estaba demasiado exhausto para hacer mucho más. Gracias, Ayano Koji-kun. Ayano Koji se levantó de la cama con movimientos fluidos y expertos. Echó una mirada desapasionada a Kusida, que yacía despatarrada entre las sábanas, aún recuperando el aliento. Sin decir palabra, caminó hacia el baño, sin apenas hacer ruido con sus pasos. Vístete, ordenó por encima del hombro, con una voz desprovista de emoción. Tenemos un plan que llevar a cabo. Kusida, aún absorta en el resplandor de su intenso encuentro, asintió distraídamente. Una extraña mezcla de emociones se arremolinaba en su interior. Deseo, confusión y una inesperada sensación de respeto por Ayano Koji. Se susurró a sí misma. Él es algo más. Unos momentos después, Ayano Koji salió del baño con el rostro impasible. El estratega calculador que ella conocía había regresado, el chico que parecía carente de emociones genuinas. Su actitud fría era tranquilizadora e inquietante a la vez. ¿Me escuchaste?, preguntó Ayano Koji con tono cortante. Sí, lo hice, respondió Kusida con voz temblorosa. Kusida se levantó de la cama, con movimientos un poco rígidos, y se dirigió al baño.
cada paso se sentía pesado, agobiado por las sensaciones persistentes y las marcas de su encuentro. El espejo del baño la saludó con una honestidad inquebrantable. Se quedó sin aliento al mirarse en el espejo. Su piel, en particular sus pechos, era un lienzo de mordiscos y moretones, un claro testimonio del dominio de Ayano Koji. La vista era a la vez impactante y extrañamente estimulante. «Oh, Dios», susurró, pasando los dedos por las manchas moradas y rojas que le marcaban la piel. «A esto se ha llegado». La mirada de Kushida se detuvo en su reflejo, una tormenta de emociones se estaba gestando en su interior. La vergüenza y la confusión luchaban por controlarse, pero había una innegable corriente subyacente de emoción. Nunca se había imaginado a sí misma disfrutando de algo tan duro, pero allí estaba, frente a una verdad que no podía ignorar. Mientras comenzaba a vestirse, un solo pensamiento resonó en su mente: esto no había terminado. Su encuentro había cambiado algo, pero no podía entender exactamente qué. Todo lo que sabía era que ahora estaba unida a Ayano Koji Kiyotaka de una manera que nunca podría haber predicho. El día escolar se volvió borroso para Kushida. Ella siguió con su rutina, una sombra de su yo vibrante habitual. Sus compañeros de clase seguían con su parloteo habitual, ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. Una parte de ella temía enfrentarse a Ayano Koji, temiendo el juicio o la falta de él en sus ojos. Sin embargo, otra parte ansiaba la intensidad de su conexión, la forma en que él la hacía sentir tan viva, incluso si estaba plagada de dolor. En el aula, las discusiones se sentían apagadas, los rostros de sus compañeros se mezclaban en una confusión caótica. Su sonrisa practicada se sentía extrañamente fuera de lugar en sus labios. Todo lo que podía hacer era mirar de reojo a Ayano Koji, que estaba sentado cerca de la ventana, con la espalda recta y la mirada fija en la maestra. La forma en que su toque había encendido un fuego dentro de ella se repitió en su mente, un anhelo que no entendía del todo. La primera campana que señalaba el fin de la clase sacó a Kushida de su monólogo interno. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras salía del aula, y el alivio la invadió cuando no vio de inmediato a Ayano Koji en el pasillo. Tal vez una parte de ella había esperado verla de reojo, una mirada cómplice, pero su lado lógico sabía que era mejor mantener cierta distancia, al menos por ahora. Entonces, cuando dobló una esquina, lo vio. Ayano Koji estaba de pie junto a su casillero, con su expresión habitual sin emociones. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de nerviosismo y emoción burbujeando dentro de ella. Sabía que esa noche no había significado mucho para él, pero la realidad era que significaba todo para ella. Él levantó la vista cuando ella se acercó, sus ojos se detuvieron en ella por una fracción de segundo antes de apartarlos. No hubo ningún reconocimiento de su intimidad compartida, ninguna chispa de emoción. Era una fría indiferencia que la frustraba y la intrigaba al mismo tiempo. «Recuerda el plan», dijo Ayano Koji secamente. «Empieza a apuntar a Kouenji y haz que parezca obvio para él». Kushida parpadeó y sus pensamientos volvieron al presente. La fachada juguetona volvió a su lugar, una máscara para ocultar la agitación interior. «Entendido. Me aseguraré de que esté hecho», Ayano Koji-kun prometió, sus ojos brillando con una determinación de acero que reemplazó su anterior actitud juguetona. Ayano Koji asintió una vez más, con una expresión indescifrable. Mientras se alejaba, una extraña sensación de euforía la recorrió. No era la emoción de una victoria ni la satisfacción de que un plan saliera adelante, sino la embriagadora combinación de vulnerabilidad y poder, de ser un arma secreta manejada por el enigmático Ayano Koji Kiyotaka. El día transcurrió y Kushida aprovechó cada oportunidad para atacar sutilmente a Kouenji. Sus comentarios, normalmente juguetones, se volvieron más agudos y su voz rezumaba críticas veladas. Dirigió las conversaciones hacia el comportamiento disruptivo de Kouenji y su falta de contribución a la clase. Durante la pausa del almuerzo, reunió a un grupo de sus aliados más cercanos y su voz se convirtió en un susurro conspirativo. ¿Han notado cómo Kouenji prácticamente está hundiendo a la clase? Necesitamos enviar un mensaje en la próxima votación. Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación. Las semillas de la duda se sembraron y echaron raíces en el terreno fértil de la inseguridad adolescente. A lo largo de la tarde, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora, alimentados por la experta manipulación de Kushida. Al final del día, una tensión palpable flotaba en el aire. Kouenji, que por lo general no prestaba atención a las señales sociales que lo rodeaban, finalmente pareció percibir el cambio.
Miró a Kushida con el ceño fruncido y su voz estaba cargada de fastidio. ¿Cuál es tu juego, Kushida? ¿Estás tratando de iniciar una pelea? Kushida lo miró a los ojos con una sonrisa empalagosa. Oh, no, Kouenji-kun, solo un pequeño debate amistoso. Después de todo, la competencia sana es buena para la clase, ¿no? Una lenta y peligrosa sonrisa se extendió por su rostro. Y, bueno, algunas de tus acciones no han sido exactamente contribuciones ejemplares para la clase. El aire crujió con una tensión no expresada. Los otros estudiantes, al darse cuenta de la iniciativa de Kushida, se sumaron con sus propias críticas apenas veladas. Kouenji, por una vez, parecía nervioso. El día terminó con una extraña sensación de logro para Kushida. Había logrado sembrar discordia en la clase C contra Kouenji, todo mientras mantenía la fachada de una compañera de clase preocupada. Cuando salió del edificio de la escuela, una sensación de anticipación la invadió. Esto fue solo el comienzo. La mañana siguiente en la clase C no fue nada pacífica. A medida que el reloj se acercaba a la llegada de Chabashira-sensei, un silencio cargado se apoderó de la sala. Kushida se puso de pie, su habitual actitud de alegre inocencia fue reemplazada por un aire dramático de seriedad. Hola a todos, la voz de Kushida rompió el silencio, con una preocupación fingida coloreando su tono. Su mirada recorrió a sus compañeros de clase, que ahora estaban completamente alertas. Hay algo muy importante que necesito compartir. Un murmullo de confusión recorrió el aula. Los ojos de Suzune Orikita se entrecerraron con sospecha e intercambiaron una mirada cautelosa con Yosuke Hirata. Incluso Kensudo y Kanjirike, que normalmente irradiaban energía despreocupada, se movieron inquietos en sus asientos. ¿Qué pasa, Kushida?, preguntó Hirata, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. ¿A qué se debe este repentino drama? La mirada de Kushida recorrió los rostros atónitos de sus compañeros de clase, sus labios se curvaron en un pequeño ceño preocupado. Hace apenas unos días, continuó, con la voz ligeramente temblorosa para darle más efecto, alguien de nuestra misma clase vino a verme con una petición inquietante. La tensión en la sala aumentó de inmediato. Los estudiantes comenzaron a susurrar y a intercambiar miradas nerviosas. Ayano Koji, como siempre, permaneció sentado, con expresión indescifrable, aparentemente impasible ante la creciente tensión. Kushida hizo una pausa para crear un efecto dramático, sus ojos escudriñaron la habitación como si estuviera midiendo el impacto de sus palabras. Esta persona, declaró, su voz adquiriendo un tono teatral, quería que usara mi influencia en las próximas votaciones de crítica. Quería que todos apuntáramos a... Hizo otra pausa, dejando que la expectación creciera. Ayano Koji-kun. Una ola de incredulidad se apoderó de la clase. Yosuke Hirata, que normalmente era la voz de la razón, parecía completamente desconcertado. ¿Expulsar a Ayano Koji-kun?, repitió con incredulidad en su voz. ¿Pero por qué? Él no ha hecho nada malo. Kushida levantó las manos de forma dramática, con los ojos muy abiertos y fingiendo estar sorprendida. Exactamente. Aparentemente, esta persona está celosa. Celosa del desempeño académico de Ayano Koji-kun, de sus habilidades atléticas y de todas las relaciones positivas que ha construido con tantos de nosotros. Sus palabras estaban elaboradas con precisión, con el objetivo de provocar exactamente la reacción que deseaba. Los estudiantes, ya inducidos por sus manipulaciones anteriores, asimilaron su relato con creciente agitación. Iris Sakura, que por lo general habla con suavidad y gentileza, estalló en indignación. Eso es ridículo. Ayano Koji-kun siempre ha sido servicial y amable. Incluso me ayudó durante las sesiones de estudio. Kanjirike intervino, su voz tenía un tono de defensa. Y no te olvides del festival deportivo. Ayano Koji-kun fue un gran activo. Realmente hizo su parte. La clase estalló en una nueva ola de indignación. Ayano Koji, por su parte, simplemente levantó una ceja y un breve destello de diversión cruzó su rostro antes de desaparecer. Permaneció en silencio, lo que permitió que Kushida tomara el centro del escenario en su actuación cuidadosamente orquestada. Haruki Yamauchi, sentado en la parte de atrás, sintió que un terror frío se apoderaba de él. El sudor comenzó a acumularse en su frente mientras miraba a su alrededor, sintiendo las miradas acusadoras de sus compañeros de clase. Sabía lo que se avecinaba y estaba claro que él era el objetivo del espectáculo actual. Como si fuera una señal, Kushida volvió la mirada hacia Yamauchi.
Sus ojos se clavaron en él y comenzó a hablar en un susurro que se escuchó en todos los rincones de la habitación. La persona que me pidió que hiciera esto, su voz se convirtió en un susurro dramático, no fue otra que Haruki Yamauchi. El salón de clases se sumió en el caos. El rostro de Yamauchi palideció y su habitual bravuconería se evaporó cuando lo bombardearon con miradas acusadoras. Incluso sus amigos, Ike y Sudou, lo miraron con una mezcla de traición y decepción. No es lo que parece. Tartamudeó Yamauchi, su voz apenas era audible. Solo pensé, no quise. Ahórrate las excusas, Yamauchi-kun, interrumpió Kushida, con la voz llena de desdén. Intentar deshacerse de un compañero de clase por razones tan insignificantes es absolutamente despreciable. La sala estalló en una oleada de acusaciones e insultos dirigidos a Yamauchi. Su plan, impulsado por los celos y el interés propio, había fracasado estrepitosamente. La manipulación de Kushida había puesto a toda la clase en su contra. Ayano Koji permaneció como un observador impasible, su anticipación por el resultado era evidente. Esto era parte de su estrategia y Kushida la estaba ejecutando a la perfección. Cuando el alboroto comenzó a calmarse, Kushida se puso de pie, con una sonrisa triunfante en los labios. Había logrado su objetivo. Kowenji enfrentaría votos de crítica por su comportamiento disruptivo, mientras que Yamauchi enfrentaría las consecuencias de su traición. En el aula resonaba un nuevo tipo de tensión. Se habían sembrado las semillas de la desconfianza y había comenzado un nuevo juego. El resto del día transcurrió de forma extrañamente silenciosa. La vibrante energía que caracterizaba habitualmente a la clase C fue reemplazada por una corriente subyacente de tensión. Yamauchi se movía por el aula como un fantasma, marginado por sus compañeros. Kowenji, con su habitual arrogancia atenuada, lanzaba miradas nerviosas a todo el aula. Llegó la hora del almuerzo y un pesado silencio se apoderó del aula tan pronto como el profesor se fue. Entonces, Kei Karuizawa, la líder de facto de la clase C, finalmente rompió el silencio, su voz cortando la tensión. ¿Cuál es el plan para el examen especial de votación de clase de mañana? Todas las miradas se volvieron hacia ella. El espectro de la expulsión se cernía sobre la habitación. Tenemos dos opciones claras, continuó Kei, recorriendo con la mirada la habitación. Kowenji, con su naturaleza poco cooperativa, o Yamauchi, que ha demostrado ser un traidor egoísta. Un murmullo bajo recorrió la clase. La discordia que Kushida había provocado ahora estaba floreciendo en una discusión acalorada. Algunos estudiantes, hartos del comportamiento disruptivo de Kowenji, se inclinaban por su expulsión. Otros, disgustados por la traición de Yamauchi, estaban a favor de su destitución. Yosuke Hirata se puso de pie, intentando calmar el caos. Un momento, todos, dijo, con voz firme pero preocupada. No deberíamos apuntar a nadie. Tiene que haber una forma de lidiar con esto sin. Su voz se fue apagando al encontrarse con la indiferencia de los demás. Kushida, con una sonrisa empalagosa en su rostro, lo interrumpió. Es una linda idea, Hirata-kun, dijo, su voz estaba cargada de fingida dulzura. Pero la realidad es que alguien será expulsado. Necesitamos minimizar el daño. Sus ojos se movieron entre Kowenji y Yamauchi, y su tono se endureció. Francamente, ninguno de ellos está contribuyendo positivamente a la clase C. Una ola de aprobación inundó la sala. Karuizawa sumó su voz al coro, con un tono lleno de venganza. Exactamente. Tenemos que deshacernos de ese peso muerto. Incluso Suzune Orikita, normalmente reservada y fría, asintió de mala gana ante las palabras de Kushida. Iris Sakura, conocida por su naturaleza gentil, parecía resignada a lo inevitable. Hirata, sintiéndose aislado y derrotado, se trabó al hablar. Pero, Suzune lo interrumpió, con voz fría y calculadora. Han pasado 3 días desde que Chabashira-sensei anunció este examen. Si tuvieras una solución, ya la habrías presentado. Hirata se quedó en silencio, con el rostro enrojecido por la frustración. Aprovechando el momento, Kushida tomó el control. Muy bien, declaró, con su voz resonando con autoridad. Decidamos quién debe irse. Un silencio tenso se apoderó de la clase cuando Kushida levantó la mano. Aquellos que votaron por Kowenji, levanten la mano. 13 manos se levantaron vacilantes y los ojos de los estudiantes se movieron nerviosos por toda la sala. Kushida asintió con la cabeza y una pizca de satisfacción brilló en sus ojos. Luego se volvió hacia Yamauchi, cuyo rostro era una máscara de miedo. ¿Y los que votan por Yamauchi?
10 manos se levantaron de mala gana, el resto de la clase permaneció sin comprometerse. La sala estaba repleta de susurros, mientras los estudiantes sopesaban sus opciones. A pesar de la indignación inicial, expulsar a Ko Wen-hee parecía la opción más segura. Después de todo, era un alborotador constante. Por primera vez, Ko Wen-hee parecía realmente afectado. Una fina capa de sudor cubría su frente. No te apresures, dijo, con su habitual arrogancia teñida de desesperación. Soy valioso. Me va bien académicamente. Kushida se apresuró a responderle. Tu expediente académico es impresionante, Ko Wen-hee-kun, pero ¿podemos permitirnos tu comportamiento disruptivo? ¿Recuerdas el festival deportivo? ¿Recuerdas el examen de la isla desierta? Todos esos puntos de clase desperdiciados. Ko Wen-hee abrió la boca para discutir, pero no encontró palabras. El repentino cambio en la percepción de sus compañeros lo había tomado por sorpresa. La atmósfera estaba cargada de acusaciones no dichas y resentimiento latente. Cuando sonó la campana, señalando el final del descanso para el almuerzo, los estudiantes salieron del aula, con la mente ocupada en la inminente votación. Mientras tanto, Ayano Koji estaba sentado solo en la bulliciosa cafetería, con su bandeja de almuerzo como una exhibición impecable de nutrientes equilibrados. Mientras picoteaba su comida con practicado desinterés, su teléfono vibró en su bolsillo. Cuando Ayano Koji terminó de almorzar, su teléfono vibró. Miró la pantalla y vio un mensaje de Kushida. Decía, ¿cómo me fue en clase? Con un emoji de una cara sonriente al final. Escribió rápidamente su respuesta. Lo hiciste bien. Manejaste la situación a la perfección, asegurándose de que cada palabra tuviera un propósito. Casi inmediatamente, apareció otro mensaje. ¿Karaoke esta noche? ¿Quieres venir? El tono casual de Kushida contrastaba con el dramatismo del día, pero Ayano Koji se encontró considerando la oferta por un momento. Lo pensó un momento. Una noche de karaoke con Kushida y su público habitual no le entusiasmaba demasiado, pero no quería rechazar la invitación de plano. Respondió, ¿quién más estará allí? La respuesta fue rápida. Solo la tripulación habitual. Ayano Koji sopesó sus opciones. No le gustaba la ruidosa escena del karaoke, pero tampoco quería parecer desinteresado. Escribió, disfrútalo. Si quieres pasar el rato, ven a mi habitación. Dejó la implicación en el aire, esperando que la entendieran. No pasó mucho tiempo hasta que llegó otro mensaje. Este tenía una figura de dibujos animados sonrojada y un emoji guiñando el ojo, seguido de un simple esta noche. Ayano Koji no pudo evitar sonreír levemente. Cerró la aplicación de mensajería y continuó picoteando su almuerzo. La distracción había sido un descanso bienvenido del intenso drama de la clase anterior. Cuando sonó la última campana del día, que indicaba el fin de las clases, Ayano Koji se retiró a su dormitorio. Los acontecimientos del día lo habían dejado con una sensación de anticipación y curiosidad. Se sentó en su cama y comenzó a leer una novela ligera para pasar el tiempo. Justo cuando estaba absorbido por la historia, alguien tocó a la puerta. Dejó el libro a un lado y lo abrió, encontrando a Ichino Seonami parada allí. Su actitud generalmente alegre estaba teñida con un dejo de nerviosismo. La respuesta de Kushida no tardó mucho en aparecer. Un emoticón juguetón, una figura de dibujos animados con un guiño sugerente, seguido de un simple esta noche. Ayano Koji cerró la aplicación de mensajería y volvió a su almuerzo. El breve intercambio agregó una chispa de anticipación a su día. Sintió una leve sonrisa en sus labios, pero rápidamente la disimuló con su expresión habitual de calma e indiferencia. A medida que se acercaba la noche, Ayano Koji se retiró a su dormitorio, un lugar que había mantenido meticulosamente ordenado y sin pretensiones. No esperaba a nadie, pero los acontecimientos del día lo habían dejado con una sensación de intriga. Se acomodó en su cama y cogió una novela ligera, perdiéndose en sus páginas. Un golpe en la puerta interrumpió la tranquilidad de la velada. Ayano Koji dejó el libro a un lado y se levantó, sin que su rostro revelara ningún rastro de sorpresa. Abrió la puerta y se encontró con Ichino Seonami, de pie, con su brillante sonrisa acompañada de un toque de nerviosismo. Ayano Koji-kun, lo saludó suavemente. ¿Puedo pasar? Por supuesto, Onami-san, respondió Ayano Koji, haciéndose a un lado para permitirle entrar. Por favor, entra. Ichino se entró en la habitación con una ligera vacilación. Su mirada recorrió todo el lugar antes de posarse en la cama. Dio un paso vacilante hacia ella y se sentó en el borde, con una postura rígida por la aprensión.
Entonces, comenzó Ayano Koji, tomando asiento a su lado. ¿Cómo fue la reunión con los asociados de Ryugen? Ichino se respiró profundamente antes de responder. Todo salió bien, Ayano Koji-kun. Transfirieron los puntos privados. 4 millones, tal como lo sugeriste. Los ojos de Ayano Koji brillaron de satisfacción. Excelente. Eso debería ser suficiente para lograr tu objetivo. La expresión de Ichino se suavizó y su gratitud se hizo evidente. Gracias, Ayano Koji-kun. Realmente aprecio tu ayuda. Has sido increíblemente ingeniosa. Ayano Koji se encogió de hombros con indiferencia. No es problema, Onami-san. Somos socios en esto, ¿no? Él se inclinó ligeramente y extendió la mano para apartarle un mechón de pelo de la mejilla. Ichino se contuvo la respiración y un leve rubor se extendió por su cuello. Sus ojos se encontraron con los de él, revelando una mezcla de gratitud y algo más profundo. Ya que estás tan agradecido, continuó Ayano Koji, bajando la voz a un murmullo bajo, quizás algún reembolso sea lo adecuado. El cuerpo de Ichino se respondió instintivamente a su toque. Sabía lo que él estaba sugiriendo y sentía un conflicto entre su deseo de obedecer y su vacilación interna. Sus gemidos se hicieron más pronunciados cuando las manos de Ayano Koji se aventuraron a acariciar sus grandes pechos por encima de su camisa. La habitación se llenó de deseos no expresados. La calidez de la mano de Ayano Koji contra la piel de Ichino le provocó un escalofrío en la espalda. No podía negar la forma en que su cuerpo respondía a su tacto. Su corazón se aceleraba a un ritmo frenético, una mezcla de miedo y anticipación se arremolinaba en su interior. Se quedó allí sentada, atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de apartar la mirada de él. Kaaki Yotaka-kun, logró decir finalmente Ichino con la voz ligeramente temblorosa. ¿Qué quieres hacer conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de deseos no expresados. Su mente recorrió un caleidoscopio de posibilidades. ¿Y si él confesaba sus sentimientos? ¿Y si decía que quería estar con ella, estar realmente con ella? La idea provocó una oleada de euforía en su cuerpo. Sin embargo, la idea de que él no sintiera lo mismo, de que pudiera ver sus sentimientos como insignificantes, era casi insoportable. La mera posibilidad de rechazo era suficiente para aplastar su espíritu, dejando un dolor vacío a su paso. Ayano Koji, sin embargo, permaneció impasible. Su habitual máscara de neutralidad estaba en su lugar, pero había un destello de curiosidad en sus ojos cuando la miró a los ojos. No respondió a su pregunta directamente. En cambio, se inclinó ligeramente hacia ella, su voz era un murmullo bajo que le provocó escalofríos en la espalda. Onami, dijo, su voz era un murmullo que parecía casi una caricia. Si quisiera llegar hasta el final, ¿me detendrías? Sus palabras fueron como una sacudida en su sistema, enviando una nueva ola de calor que la inundó. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, haciendo eco del ritmo frenético de sus pensamientos. Acceder se sintió como un acto de fe, una rendición a un deseo que no podía explicar. Sin embargo, negarlo, el pensamiento la llenó de una sensación de pérdida que no podía soportar. Ichino se dudó, atrapada entre el deseo y los restos de sus reservas. Su respiración se entrecortaba y se entrecortaba mientras intentaba ordenar sus sentimientos. Kiyotaka-kun, no sé qué decir. Su mano se movió lentamente, deliberadamente. Sus dedos rozaron la piel desnuda de su brazo, provocando que se le pusiera la piel de gallina. Ella se estremeció ante el contacto, su determinación vaciló. Tómate tu tiempo, dijo suavemente, con un tono tranquilo y tranquilizador. No estoy tratando de apresurarte. A pesar de su comportamiento amable, la intensidad de la situación era innegable. Ichino se podía sentir sus dedos moviéndose con una lentitud deliberada, cada toque aumentaba su conciencia de él. Cuando su mano se deslizó debajo del dobladillo de su camisa, su respiración se entrecortó, un jadeo escapó de sus labios cuando sus dedos hicieron contacto con su piel. Su tacto era cálido, casi reverente, mientras ahuecaba sus grandes pechos a través de la camisa. La sensación era electrizante y ella no pudo evitar el sonido estrangulado que se le escapó. Sus mejillas ardían de un rojo brillante y el rubor le subía por el cuello como un reguero de pólvora. Kaaki Yotaka-kun. Balbuceó, con una mezcla de sorpresa y excitación. Tus manos, aunque me lo estás pidiendo, ya están. Ayano Koji no respondió con palabras. En cambio, tiró levemente de ella, acercándola aún más hasta que sus cuerpos quedaron presionados uno contra el otro.
El calor que irradiaba era embriagador, un marcado contraste con la fría neutralidad de su comportamiento habitual. Tal vez, murmuró, con su aliento cálido contra su oído, mis acciones deberían responder a tu pregunta. Quiero, continuó, con la voz ronca por el deseo reprimido, disfrutar de tu cuerpo. A Ichinose se le quedó la respiración atrapada en la garganta cuando él se inclinó más hacia ella. Sus labios recorrieron un camino por su cuello, su cálido aliento se mezcló con el dulce aroma de su perfume. Cada toque, cada susurro parecía provocarle escalofríos en la columna vertebral. Sus dientes mordisquearon juguetonamente su lóbulo de la oreja, provocando un suave gemido involuntario que ella no pudo reprimir. «¿Y como no me has detenido?», susurró con un dejo de diversión en la voz, «supongo que estás de acuerdo». Sus palabras confirmaron lo que ella ya sabía, algo que la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Su cuerpo, que delataba la agitación que sentía en su interior, respondió a su tacto con un anhelo desesperado. Un gemido escapó de sus labios, una rendición impotente ante la tormenta de emociones que se estaba gestando en su interior. «Ese sí», susurró, su voz apenas audible. «Tienes razón, Kiyotaka-kun. Yo, no te detendré». La confesión fue como si una presa se rompiera en el interior de Ichinose. Sus emociones se desbordaron como una inundación, una mezcla de miedo, deseo y una euforía inesperada que la dejó mareada. Era como si un mundo nuevo se hubiera abierto ante ella, embriagador y abrumador a la vez. Ayano Koji, sintiendo su rendición, no perdió tiempo en explorar la nueva dinámica entre ellas. La noche se había enfriado y una suave brisa fluía a través de la ventana abierta. Ayano Koji, con su rostro convertido en una máscara indescifrable, se apartó de Ichinose. Sus manos, todavía cálidas por su reciente contacto, descansaron suavemente sobre sus hombros. El aire fresco y su retirada trajeron un momento de claridad en medio de la atmósfera cargada. Ichinose, con el rostro enrojecido y la respiración agitada, lo miró con una mezcla de confusión y alivio. El torbellino de emociones que la había envuelto pareció calmarse, dejando atrás una frágil sensación de intimidad. Onami, la voz de Ayano Koji rompió el silencio, sin la urgencia que había tenido momentos antes. Tomémonos las cosas con calma. Las palabras tomaron a Ichinose por sorpresa, en marcado contraste con la intensidad que había llenado la habitación hacía un momento. Levantó la cabeza para encontrarse con su mirada, buscando algún rastro de emoción detrás de su estoicismo habitual. «Tomar las cosas con calma», repitió, con la voz temblorosa por la incertidumbre. «Sí», respondió él con tono serio. «Quiero asegurarme de que estés completamente cómoda antes de que lleguemos al final». Sus palabras fueron como un bálsamo para su vulnerabilidad. Para su inmenso alivio, parecía que él había percibido su vacilación, el miedo no expresado que la había frenado. Una calidez floreció en su pecho, una mezcla de gratitud y una creciente sensación de confianza. «Gracias, Kiyotaka-kun», susurró, con la voz cargada de emoción. «Eso significa mucho para mí». Un destello de algo, tal vez diversión, cruzó por sus ojos. «No me agradezcas», dijo rotundamente. «Simplemente estoy actuando por mi propio bien». Su sinceridad, aunque refrescante, le dolía un poco. Sin embargo, una parte de ella lo comprendía. Las emociones eran una variable en sus cálculos, algo que había que reconocer pero no consentir. Aún así, la forma en que la había retenido, la preocupación en sus palabras, parecía genuina. Incapaz de resistir la tentación de corresponderle, extendió la mano y deslizó suavemente un dedo por su mandíbula. «Ya que me estás cuidando así», murmuró, con voz apenas audible, «quiero corresponderte». La mirada de Ayano Koji se desvió hacia sus labios, un momento fugaz que le provocó escalofríos en la espalda. «¿Cómo es eso?», preguntó, con la voz desprovista de inflexión. Ella dudó un momento y sus mejillas se sonrojaron. «Puedes disfrutar de mi cuerpo cuando quieras». «Yo no me resistiría». La confesión, susurrada después de su intimidad, fue a la vez atrevida y aterradora. Ayano Koji permaneció en silencio por un momento, su mirada impasible era ilegible. Finalmente, habló, en voz baja y contemplativa. «Onami», comenzó, hipotéticamente hablando, «¿qué pasaría si te pidiera que hicieras algo que me beneficiaría pero que sería, digamos, perjudicial para los intereses de la clase B?» La pregunta la golpeó como una ducha fría. Su humor juguetón se desvaneció, reemplazado por un ceño fruncido. «Kiyotaka-kun», dijo, su voz estaba cargada de decepción. «Eso no es justo. No deberías usar mis sentimientos por ti de esa manera».
La expresión de Ayano Koji permaneció tranquila. ¿Usando tus sentimientos?, respondió con tono firme. Tal vez esa sea una forma melodramática de decirlo. Él se inclinó más cerca y sus labios rozaron su oreja, provocando escalofríos en su columna. Entonces, dime, susurró, ¿lo harías? Yo nunca quiero traicionar a mis amigos ni a mis compañeros de clase, balbuceó, con una lágrima en los ojos. Somos como una familia en la clase B. La vacilación ahogó su voz mientras la lealtad a su clase luchaba con el creciente afecto por el chico que estaba a su lado. Pero, continuó, su voz apenas era un susurro, si fuera por ti, y siempre y cuando nunca se enteraran, su voz se fue apagando, una mezcla de vergüenza y esperanza desesperada se arremolinaba en su interior. Ayano Koji simplemente la miró, sus ojos carentes de cualquier emoción discernible. Luego, para su sorpresa, se inclinó y la besó suavemente en la piel expuesta de su pecho, revelada por la parte superior desabrochada de su uniforme. Esa es una buena respuesta, Onami, murmuró, con una voz que carecía de calidez pero que era sorprendentemente amable. Era solo una pregunta hipotética, una especie de prueba. No hay necesidad de que traiciones a tu clase. Sus palabras, aunque algo huecas, le trajeron una extraña sensación de alivio. ¿Estaba realmente contento con su respuesta? El pensamiento alimentó una oleada de calidez en su interior, una necesidad desesperada de su aprobación. Me alegro, gimió suavemente, el sonido escapó de sus labios involuntariamente. No quiero hacer nada que pueda decepcionarte, Kiyotaka-kun. El aire crujió con una extraña intimidad mientras Ayano Koji trazaba patrones en el hombro desnudo de Ichinose. La intensidad de su interacción anterior se había suavizado hasta convertirse en una delicada danza de caricias y besos robados. Sin embargo, en medio de la ternura, una pregunta persistente persistía en la mente de Ichinose. Kiyotaka-kun, empezó a decir con vacilación y con un tono de curiosidad. Hablando de la votación de la clase, ¿por qué Kushida-san vino a visitarte tan tarde anoche? Ayano Koji hizo una pausa y sus dedos se quedaron quietos sobre su hombro. A diferencia de ella, su expresión permaneció impasible, sin delatar ninguno de los pensamientos que se arremolinaban en su interior. ¿Cuáles crees que puedan ser sus razones, Onami?, replicó con voz tranquila y distante. Ichino se frunció el ceño, pensativa. No estoy segura, admitió vacilante. Quizás fue algo relacionado con la estrategia de la clase para el examen. O tal vez un consejo sobre algún asunto personal. Un esbozo de sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Ayano Koji, un destello de diversión que desapareció tan rápido como apareció. Ella vino a hablar sobre la votación de la clase, reveló finalmente, su voz era un murmullo bajo. Los ojos de Ichino se abrieron de par en par. ¿La votación de la clase?, repitió, con un temblor de alarma en la voz. Pero, ¿qué pasa con eso? Ayano Koji se acercó más y sus labios rozaron su oreja. Quería informarme, y por extensión, a Horikita, sobre una amenaza potencial dentro de la clase C. La revelación provocó una sacudida en Ichinose. ¿Una amenaza dirigida a Ayano Koji? La sola idea la llenó de una oleada de protección, una emoción que no podía definir con exactitud. ¿Una amenaza?, susurró, con la voz cargada de preocupación. ¿Sabe quién es? Ayano Koji solo respondió con un leve movimiento de cabeza. No, murmuró. Pero aparentemente, continuó, con un dejo de diversión en la voz, alguien de la clase C parece tener los ojos puestos en mí para expulsarme. Ichino se apretó más su brazo. La atmósfera juguetona de antes había desaparecido y había sido reemplazada por una seriedad que reflejaba el peso de sus palabras. Kiyotaka-kun, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente, ¿quieres que use algunos de los votos de elogio de la clase B para ti? Su oferta quedó en el aire, un testimonio de la profundidad de su lealtad. Podría asegurarme de que al menos 20 estudiantes votaran a tu favor. Tal vez incluso más. Podríamos dividir el resto para Ryugen. Ayano Koji sacudió la cabeza suavemente, su tacto sorprendentemente tierno. No será necesario, Onami, dijo con calma. Tenemos un plan, uno que discutí con Kushida y Horikita. Ichino se sintió un gran alivio y una oleada de calidez ahuyentó el repentino escalofrío que la había invadido. Confiaba en su criterio y en su habilidad para navegar por las traicioneras aguas de esta escuela. ¿Un plan?, repitió ella, con voz más suave y llena de curiosidad. ¿Puedes contármelo? Ayano Koji se rió entre dientes, con un leve murmullo en el pecho. Ahora no, dijo, con un dejo de diversión en su voz.
Secretos estratégicos, ya sabes. Ichino se hizo un puchero juguetón, fingiendo decepción. Está bien, concedió, con una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. ¿Pero prometes que me lo dirás cuando todo haya terminado? Ayano Koji se inclinó y le besó la frente, un gesto que la sorprendió por su inesperada ternura. Quizás, murmuró, su voz apenas era un susurro. La conversación se desplazó hacia temas más livianos. Compartieron historias sobre su infancia, sus sueños para el futuro, un futuro que Ichino con un toque de ingenuidad, esperaba que lo incluyera. A medida que avanzaba la noche, la línea entre la estrategia y la conexión personal seguía desdibujándose. En la tranquila intimidad de la habitación, Ichino se vio sumida en una red de emociones que no podía controlar. La lealtad hacia su clase luchaba con un afecto recién descubierto por el chico que estaba a su lado. Mientras se quedaban dormidos, entrelazados en un cómodo silencio, la complejidad de su relación parecía prometer un futuro tan impredecible como intrigante. La tensión en el aula era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mientras el reloj marcaba el comienzo oficial de la votación de la clase, los susurros crujían en el aire como electricidad estática. Ayano Koji estaba sentado en su escritorio, su rostro era una máscara impasible que no traicionaba ninguna de las emociones que pudieran estar agitándose en su interior. Las instrucciones fueron breves y contundentes. 3 votos de elogio y 3 de censura para los compañeros de clase, y un solo voto de elogio para un estudiante de otra clase. El silencio se intensificó a medida que se distribuían las papeletas y una sensación tangible de malestar flotaba en el aire. Ayano Koji llenó su papeleta meticulosamente, con movimientos precisos y eficientes. Mientras que otros podrían verse influidos por las emociones o por venganzas personales, él abordó la tarea con una lógica fría, colocando sus votos estratégicamente para lograr el resultado deseado. El ruido de las papeletas al ser depositadas en las urnas marcó el final de la votación. Siguió un silencio tenso, roto únicamente por el movimiento nervioso de sus compañeros de clase. Luego, con un estruendo metálico, la pantalla del proyector cobró vida. Desde la clase A, la noticia llegó como una bomba. Daiko Totsuka, un estudiante que se rumoreaba que era aliado de Katsuragi, el único rival de la autoridad de Sakayanagi, había recibido la mayor cantidad de votos de censura y se enfrentaba a la expulsión. Un jadeo colectivo recorrió las clases, un testimonio de la crueldad mostrada por la clase A. Luego, se anunció la votación de los elogios. Como era de esperar, Sakayanagi resultó vencedor en la clase A, asegurándose el codiciado punto de protección. En cuanto a la clase B, se anunció que Ichino Seonami había utilizado con éxito sus puntos privados para evitar expulsiones. Esto no fue una sorpresa, ya que todos conocían su inquebrantable dedicación a su clase. Además, la propia Ichino se surgió como la estudiante con el mayor número de votos de elogio en su clase, lo que le valió un valioso punto de protección. Luego llegó la clase C. Cuando se mencionó el nombre de Yamauchi Haruki como el estudiante más censurado, estalló una ovación de un pequeño grupo de estudiantes. Ayano Koji, sin embargo, permaneció estoico. La expulsión de Yamauchi, aunque trágica, fue un sacrificio necesario en sus cálculos. Como se predijo, el propio Ayano Koji obtuvo los votos de elogio más altos, lo que le valió un punto de protección. La noticia de la clase D fue la más inesperada. Contra todo pronóstico, no fue Ryuen quien recibió la mayor cantidad de votos de censura. Shio Manabe, una estudiante aparentemente común y corriente, fue expulsada. Toda la escuela, incluidos los propios compañeros de clase de Ryuen, observaron en silencio atónito cómo la escoltaban fuera del aula. La identidad del cerebro detrás de este giro siguió siendo un misterio. El anuncio final reveló al estudiante con los votos de elogio más altos entre todas las clases. Satoru Kaneda de la clase D. Su inesperada victoria se vio ensombrecida por el drama que se había desarrollado en su propia clase. Cuando los ecos finales del anuncio se desvanecieron, una extraña calma se apoderó de la clase C. Los estudiantes miraron a Ayano Koji, sus miradas llenas de curiosidad. Ayano Koji, sin embargo, permaneció impasible. Su expresión no delataba ningún atisbo de satisfacción o alivio. Había logrado su objetivo, pero la guerra estaba lejos de terminar. La votación de la clase era solo una escaramuza en una batalla mucho más grande. Cuando los estudiantes comenzaron a salir del aula, un pequeño grupo se reunió alrededor de Ayano Koji. Suzune Horikita, con su mirada aguda, se acercó a él. «Parece que tu pequeño plan funcionó», dijo ella, con un dejo de respeto a regañadientes en su voz. Ayano Koji simplemente asintió.
En efecto, respondió, su voz carente de emoción. Ahora, discutamos la siguiente fase. La campana de salida sonó una vez más, una señal para seguir adelante. Ayano Koji salió del aula con expresión inexpresiva. Nuestra atención debe centrarse en el último examen especial del año. Horikita frunció el ceño. ¿El examen final? Aún no se han publicado detalles. Es cierto, reconoció Ayano Koji, pero la preparación comienza con la anticipación. Deberíamos consolidar las bases de nuestra clase incluso antes de que llegue el formato. Horikita asintió con la cabeza. Entonces las sesiones de estudio son obligatorias. Necesitamos mejorar el rendimiento académico de todos en general. Ayano Koji enarcó una ceja. En efecto. Pero los estudios son solo la mitad de la batalla. Considere también incorporar un nivel de entrenamiento físico al régimen. Horikita frunció el ceño. ¿Entrenamiento físico? Eso no sería bien recibido. La mayoría de los estudiantes no lo tomarían en serio. Ayano Koji puso los ojos en blanco, un gesto tan poco habitual que tenía peso propio. Horikita-san, comenzó, pronunciando su nombre con un dejo de diversión, simplemente menciónalo públicamente mañana durante la clase. Déjame el resto a mí. La sorpresa se reflejó en su rostro antes de solidificarse en un asentimiento decidido. Está bien, lo haré. Había un destello de confianza en sus ojos, un testimonio de la victoria compartida que acababan de lograr. Ella cambió su enfoque y una expresión más cautelosa se apoderó de su rostro. ¿Este incidente afectará el comportamiento futuro de Koenji? ¿Participará más activamente en las actividades de clase ahora, por temor a ser expulsado? Ayano Koji negó con la cabeza, con un dejo de diversión en sus ojos. No seas demasiado optimista, Horikita-san. Koenji no se convertirá de repente en un activo valioso durante las actividades escolares habituales. Seguirá priorizando su lujoso estilo de vida y evitará esforzarse innecesariamente. Pero, continuó, con la voz seria, ahora entiende las consecuencias. Si se relaja demasiado durante los exámenes importantes como la votación de la clase, será el primer objetivo. En el rostro de Horikita apareció una expresión de comprensión. Entonces, seguirá siendo inútil la mayor parte del tiempo, pero contribuirá durante los exámenes especiales importantes. Eso es algo, supongo. Con un gesto de satisfacción, Ayano Koji se disculpó y regresó a su dormitorio. Las actividades del día habían sido agotadoras, tanto mental como emocionalmente. Necesitaba una liberación, una distracción de las batallas en curso dentro de la clase C. Un brillo travieso apareció en sus ojos mientras miraba la hora en su teléfono. Todavía era temprano en la noche. Después de cambiarse a ropa fresca e informal, Ayano Koji salió de su habitación con paso decidido mientras se dirigía a los pasillos familiares que conducían al dormitorio de Sakura Airi. Había pasado un tiempo desde que se habían entregado a su romance secreto, y Ayano Koji sintió un anhelo familiar agitarse dentro de él. Airi había demostrado ser útil en la votación de la clase, manipulando sutilmente a los chicos que la adoraban para que centraran sus votos de censura en Yamauchi en lugar de Koenji. Al llegar a la puerta de Airi, tocó 2 veces, una señal acordada de antemano. No tuvo que esperar mucho. La puerta se abrió y apareció Airi con un atuendo informal y una sonrisa maliciosa en los labios. Kiyotaka lo saludó con un dejo de diversión en la voz. Pase. Estaba a punto de preparar un poco de té. ¿Le gustaría acompañarme? Ayano Koji entró en la habitación de Airi y la puerta se cerró con un clic que le dejó satisfecho. La cerró con un movimiento de muñeca, un sonido que apenas se percibió en el pasillo silencioso. Ayano Koji se acercó a la cama, con expresión neutra mientras se acomodaba en su superficie de felpa. Airi desapareció en la cocina. El suave tintineo de las tazas y el silbido de la tetera eran los únicos sonidos que rompían el cómodo silencio. Su mirada seguía cada uno de sus movimientos. Incluso con su atuendo informal, la innegable belleza de Airi se exhibía en todo su esplendor. Sus curvas, el suave balanceo de sus caderas, la curvatura de sus pechos, se acentuaban con la suave tela de su ropa. No era de extrañar que la mitad de los chicos de la escuela estuvieran enamorados de ella. Pero a Airi no le interesaban. Sus ojos solo tenían una persona, el enigmático Ayano Koji, quien, a pesar de su apariencia impasible, le provocaba un delicioso escalofrío cada vez que estaba cerca. Un momento después, Airi reapareció con una bandeja cargada con 2 tazas de té humeante en equilibrio precario en sus manos. Volvió a la cama y colocó la bandeja en la mesita de noche junto a Ayano Koji.
Gracias, murmuró, tomando una taza y bebiendo un sorbo lento. Airi imitó su acción, el calor del té ahuyentó el frío de la noche. Se instaló un silencio cómodo entre ellos, roto solo por el suave tintineo de sus tazas. Finalmente, Airi habló, su voz apenas era un susurro. Kiyotaka, ¿te gustaría ver una película? Él la miró a los ojos, sin ninguna emoción en particular. Quizás, respondió con voz monótona, pero con una condición. El corazón de Airi dio un vuelco. Las condiciones no eran inusuales para sus reuniones clandestinas, pero un destello de anticipación bailó en sus ojos. ¿Qué condiciones? Preguntó con voz ronca. Ayano Koji se apoyó en el cabecero de la cama, con expresión indescifrable. Solo si lo besen, hizo una pausa y dejó que el silencio se hiciera más intenso antes de continuar, tu bikini de 2 piezas. Un rubor inundó las mejillas de Airi, un rubor carmesí se extendió por su rostro y cuello. El calor se apoderó de su cuerpo, una mezcla de timidez y emoción. Kiyotaka, tartamudeó, su voz apenas era un susurro. Dijiste que te sentías cómoda con cualquier cosa, replicó él, con un dejo de diversión en sus ojos, por lo demás impasibles. Airi se mordió el labio, dividida entre la vergüenza y una oleada de deseo de complacerlo. Pero la imagen de él observándola, con la mirada fija en su cuerpo, era innegablemente atractiva. Finalmente, ella lo miró a los ojos, y un brillo decidido reemplazó la timidez. Está bien, susurró, su voz apenas audible. Yo llevaba uno debajo. Ayano Koji alzó una ceja y un destello de sorpresa rompió por un momento su fachada impasible. Tenía que admitir que no esperaba ese nivel de audacia de parte de ella. Una sonrisa satisfecha floreció en el rostro de Airi, una rara muestra de desafío. Tal vez, pensó, un poco más de esa audacia no vendría mal. Después de todo, la clave para mantener el interés de Ayano Koji era traicionar sus expectativas y complacerlo. Terminaron el té en un silencio confortable, la tensión no expresada se sentía en el aire. Airi retiró la bandeja y la colocó en una mesa cercana. Luego, con la facilidad que le da la práctica, tomó una computadora portátil de su escritorio y la colocó en la cama entre ellos. Los siguientes minutos fueron un torbellino de movimiento mientras Airi se quitaba la ropa y dejaba al descubierto un diminuto bikini rojo de 2 piezas que dejaba poco a la imaginación. El color vibrante acentuaba sus curvas y resaltaba la perfecta figura de reloj de arena que poseía. Ayano Koji la observaba en silencio, con una mirada carente de emoción pero que captaba cada detalle. No podía negar el atractivo visual, la forma en que la tela se tensaba contra sus amplios atributos. Sin decir palabra, Airi se acomodó entre sus piernas, con la espalda apoyada contra su pecho. Ayano Koji la rodeó con los brazos y la tocó con una delicadeza sorprendente. Le apartó un mechón de pelo de la cara, un gesto que la sobresaltó. En la pantalla de la computadora portátil, una película cobró vida, una comedia alegre que Airi había elegido específicamente para esta ocasión. A medida que se reproducía la película, Ayano Koji se encontró concentrado menos en la trama y más en la calidez de Airi presionada contra él, el aroma embriagador de su perfume llenando sus sentidos. Su mano, que inicialmente descansaba sobre su hombro, comenzó a explorar. Trazó la delicada curva de su clavícula, se detuvo en la curva de su cadera, le provocó escalofríos en la columna vertebral con un ligero toque en la parte baja de su espalda desnuda. Airi, con la respiración entrecortada, se inclinó aún más hacia su toque, en una silenciosa súplica por más. Los movimientos de Ayano Koji eran deliberados, carentes de urgencia. Agarró uno de sus pechos y la suave carne cedió a su tacto. Airi dejó escapar un jadeo y cerró los ojos mientras una oleada de placer la invadía. Pasó un dedo por el valle que había entre ellos y le provocó una oleada de calor en el centro. El beso que siguió fue una exploración lenta y deliberada. Los labios de Ayano Koji rozaron los de ella, su lengua recorrió los contornos de su boca con una facilidad experta. Fue un toque abrasador, que encendió un fuego dentro de ella que amenazó con consumirla por completo. Airi se derritió contra él, sus gemidos se amortiguaron contra su pecho. En ese momento, todos los pensamientos sobre la película y el mundo exterior se evaporaron. Solo quedó la exquisita presión de su cuerpo contra el de ella, el calor embriagador que irradiaba su tacto. Un impulso primario la invadió, una necesidad desesperada de una conexión más profunda. Ella extendió la mano, sus dedos enredados en su cabello, instándolo a acercarse. Sus gemidos se intensificaron, una súplica desesperada disfrazada de un suspiro seductor. Ayano Koji no era inmune a sus súplicas.
Un destello de algo parecido al deseo brilló en sus ojos, una chispa en las profundidades generalmente sin emociones. Con un suave empujón, la recostó sobre la cama. Las sábanas frescas contrastaban con el calor abrasador de su pasión. Se cernió sobre ella, su mirada intensa, su tacto provocando escalofríos en su columna vertebral. Airi se deleitaba con su atención, su cuerpo era un recipiente dispuesto para sus deseos. En ese momento, Ayano Koji sintió una sensación de control y dominio. Observó su cuerpo, observando cada curva y contorno mientras le quitaba el sexy bikini de 2 piezas. Su figura curvilínea era aún más impresionante sin la tela que la cubría, lo que no dejaba nada a la imaginación. Los ojos de Ayano Koji se posaron en sus pechos por un momento antes de bajar a su vientre plano y finalmente fijarse en su coño perfectamente afeitado. No pudo evitar sentirse excitado al verlo, su pene ya comenzaba a endurecerse ante la idea de penetrar esa suave carne. Sin más preámbulos, comenzó a quitarse su propia ropa informal, una simple camiseta y unos vaqueros, dejando al descubierto su tonificado físico debajo. Su pene se mantuvo erecto en anticipación mientras se movía entre las piernas de Airi, posicionándose en su entrada. Con una embestida rápida, se enterró profundamente dentro de su coño mojado con un gemido audible escapando de sus labios. La sensación de ser llenada por él envió oleadas de placer recorriendo el cuerpo de Airi mientras se arqueaba hacia arriba hacia él buscando instintivamente más contacto con su dureza dentro de sí misma mientras gemía en voz alta en éxtasis por lo bien que se siente tener sexo con Ayano Koji. Las manos de Ayano Koji agarraron con fuerza las caderas de Airi mientras comenzaba a moverse dentro de ella, sus embestidas profundas y poderosas. Variaba el ritmo y la intensidad, sabiendo exactamente cómo presionar sus botones y obtener el máximo placer de su cuerpo. Mientras se movían juntos en esa posición, Ayano Koji extendió la mano para acariciar uno de los enormes pechos de Airi mientras golpeaba sus caderas curvas con la otra mano. La combinación de sensaciones le provocó escalofríos en la columna mientras gemía en voz alta de éxtasis. Luego los giró para que ella quedara encima, lo que le permitió admirar la vista de su polla enterrada profundamente dentro de su coño desde un nuevo ángulo. Con cada embestida hacia arriba, agarró un pecho mientras usaba su mano libre para apretar y masajear el otro, un acto que envió oleadas de placer recorriendo el cuerpo de Airi una vez más, mientras dejaba escapar otro fuerte gemido lleno de lujurioso deseo por más. Luego vino la posición del perrito, una posición que le permitía acceso total a ambos pechos sin ninguna restricción. Mientras la embestía por detrás, pellizcando sus pezones entre el pulgar y el índice mientras le daba palmadas en las nalgas lo suficientemente fuerte como para que ardieran levemente, pero no lo suficiente como para no causar dolor. Todas estas acciones combinadas dieron como resultado otra ronda de intensa felicidad orgásmica experimentada por ambas partes involucradas aquí esta noche. Durante esa noche, Ayano Koji tomó a Airi en todas las posiciones imaginables. Misionero, estilo perrito, vaquera, cada una más intensa que la anterior. Sus manos vagaron libremente por su cuerpo, apretando y pellizcando sus pezones mientras su polla golpeaba implacablemente dentro de ella. El golpe de sus caderas resonó por toda la habitación mientras se movían juntos en perfecta sincronía. Los gemidos de Airi llenaban el aire con cada embestida que enviaba ondas de placer a través de su centro. Podía sentir que se acercaba cada vez más al clímax con cada momento que pasaba, pero sabía que no podía rendirse todavía, no hasta que lo hubiera complacido por completo primero. Con renovada determinación impulsando sus acciones, Airi envolvió una pierna alrededor de su cintura y la usó para atraerlo más profundamente hacia ella mientras se frotaba contra él rítmicamente. Su otra mano se extendió entre ellos para acariciar su polla más rápido y más fuerte que antes mientras gemía en voz alta por lo bien que se siente tener sexo con Ayano Koji. A medida que avanzaba la noche, Ayano Koji y Airi se encontraron sumidas en una neblina de pasión. Cada orgasmo que experimentaban parecía alimentar otro, sus cuerpos se movían juntos en perfecta armonía mientras buscaban una liberación tras otra. Sus gemidos llenaron la habitación, resonando en las paredes como para enfatizar cuán intensa se había vuelto esta conexión entre ellos. Pasaron de una posición a otra con facilidad, cada una más erótica que la anterior. Sus manos recorrían libremente el cuerpo del otro, sin dejar ninguna parte sin tocar o explorar. Finalmente, cuando el alba comenzó a abrirse paso a través de las persianas, una vez más arrojando su suave resplandor sobre ambos. Exhaustos pero satisfechos más allá de toda medida por lo que había sucedido durante esas largas horas pasadas juntos en esas íntimas circunstancias.
Airi, sin aliento y agotada, se acurrucó más cerca de él, buscando el calor de su abrazo. En ese momento el silencio descendió sobre ellos. Los dos finalmente llegaron al baño. El cansancio de su noche de pasión era evidente en sus rostros, pero todavía había una chispa en sus ojos que decía mucho sobre lo que había sucedido entre ellos. Airi se encargó de lavar el cuerpo de Ayano Koji, usando sus grandes pechos como una esponja improvisada. Pasó las manos por su cuerpo musculoso, delgado y robusto con caricias sensuales, que le provocaron escalofríos en la columna vertebral. Su tacto era suave pero firme, erótico pero reconfortante al mismo tiempo. Estaba claro que ella disfrutaba de este acto íntimo tanto como él, si no más, a juzgar por la forma en que se detenía en ciertas zonas más tiempo del necesario o cómo se le entrecortaba la respiración cuando llegaba más abajo, hacia su zona de la ingle. A estas alturas habría sido fácil para cualquiera de los dos sucumbir una vez más a otra ronda de apasionado acto amoroso, pero afortunadamente, o quizás desafortunadamente, dependiendo de cómo se lo mire, lograron resistir la tentación el tiempo suficiente hasta que salieron del baño y se pusieron su ropa. Ayano Koji regresó a su dormitorio sin que nadie se diera cuenta, con el leve aroma de Airi adherido a él como un recuerdo. No perdió tiempo, se quitó la ropa húmeda y la arrojó al cesto de la ropa sucia. Con la facilidad que le da la práctica, se puso el uniforme escolar, y la rigidez familiar reemplazó la calidez persistente de su encuentro. Cuando sonó la primera campana a las 9 a.m., Ayano Koji ya estaba en clase, su expresión carente de cualquier emoción que pudiera delatar los eventos de la noche. Su mirada recorrió el salón y se posó en Airi, quien ya estaba absorta en una conversación con Haruka Asabe. Un rubor tiñó sus mejillas cuando sus miradas se encontraron por un momento fugaz, un intercambio silencioso que solo ellas podían entender. Haruka, ajena a la comunicación silenciosa, continuó hablando animadamente. Ayano Koji se sentó en su asiento habitual junto a la ventana, con la imagen del rostro enrojecido de Airi impresa momentáneamente en su mente. No se inmutó, su atención ya estaba centrada en el día que tenía por delante. La puerta del aula se abrió y entró Orikita Suzune, con el ceño fruncido por la concentración. Se sentó a su lado y miró a través del aula antes de fijarse en el frente. Pasaron otros 10 minutos antes de que el último rezagado, Sudou, entrara tambaleándose, interrumpiendo la creciente tensión. Con un golpe seco en el escritorio, Suzune silenció la charla. Su voz, firme y asertiva, llenó la habitación. Todos, comenzó, como saben, nos estamos acercando al final del año escolar. Esto probablemente significa el examen especial final. Un gruñido colectivo recorrió la clase. Ike, Yukimura y Matsushita intercambiaron miradas de descontento. Incluso Sato y Sotomura tenían expresiones de descontento. Solo Sudou, como era previsible, levantó el puño en el aire, un solitario faro de entusiasmo en un mar de aprensión. Suzune ignoró los gruñidos. En vista de esto, continuó, propongo un nuevo horario para optimizar nuestro rendimiento. A partir de hoy, comenzaremos con sesiones de entrenamiento físico obligatorio todas las mañanas de 5 a 7 a.m. y sesiones de estudio todas las noches de 7 a 9 p.m. Se escuchó un coro de gemidos, esta vez más fuertes y vehementes. ¿Las 5 de la mañana? Exclamó Ike, con la voz cargada de incredulidad. Eso es una locura. ¿Quién quiere despertarse antes de que salga el sol? Se quejó Matsushita. ¿Y quién tiene energía para estudiar después de un día entero de clases? Preguntó Sotomura. La expresión de Suzune se endureció ante su desafío. Había previsto esa reacción. Miró de reojo a Ayano Koji, en un silencioso pedido de intervención. Ayano Koji, sin embargo, permaneció impasible. Se reclinó en su silla, con una mano apoyada en su barbilla, mientras observaba con una expresión divertida y distante la escena que se desarrollaba. En ese momento, una voz inesperada rompió la tensión. Kikyo Kushida, la personificación del sol y la amabilidad, se puso de pie. De hecho, dijo alegremente, con la voz llena de entusiasmo, creo que la idea de Suzune-chan es genial. La clase la miró sorprendida. La aprobación de Kushida tenía peso, especialmente entre los estudiantes varones. Piénsalo, continuó, con una sonrisa cada vez más amplia. De esta manera, podemos pasar más tiempo juntos, conocernos mejor y, por supuesto, aprobar ese examen especial. Un murmullo de aprobación recorrió el cuerpo de los chicos. La perspectiva de pasar más tiempo con Kushida, especialmente con ropa deportiva, de repente hizo que las mañanas tempranas y las noches tardías parecieran un poco menos abrumadoras.
El apoyo de Kushida no fue el único. Hirata, el líder de la clase residente, ofreció su vacilante apoyo, seguido por Airi Sakurai y Keikaru Izawa. Uno por uno, los miembros más influyentes de la clase C se sumaron, sus voces tejiendo una narrativa convincente de unidad y éxito académico. Cuando la última voz habló, la resistencia inicial se había disipado. La perspectiva de estudiar y hacer ejercicio juntos, con la ventaja añadida de la encantadora presencia de Kushida, compensaba los inconvenientes. Ayano Koji observó cómo se desarrollaba la escena con cierta satisfacción. La estrategia que había formulado, la sutil manipulación de estudiantes influyentes, todo había funcionado a la perfección.